Vamos a continuar con la segunda pregunta. Como les digo, el trabajo va a consistir en resolver nuevamente el examen, ¿está bien? Este examen de repente puede agregar un problema o dos problemas más, pero la idea es que lo copien prácticamente, que tampoco quiero tranquearlos ni llenarlo de trabajo. Les pondré un problemita más, no tan complicado, y que aquí, mientras que ustedes van escribiendo esto, por favor detallen, utilicen palabras. Bueno, aquí no he escrito de repente algún comentario, pero ustedes pueden comentar también sus procedimientos. ¿Está bien? Ordenados, por favor. Nada más. Y ahí, de repente les puedo dejar otro trabajo similar también de resolver el examen para la segunda práctica. Ya con eso podrían tener tal vez 2 puntos, entre 1 o 2 puntos para el parcial, que eso es bastante. Ya vamos con el segundo problema. A ver, chicos, ¿están por ahí? Sí, profe. Ya, muy bien, ya, ya está bien. Vamos a continuar. Vamos con el problemita 2. Miren, aquí en el problema 2 me dicen, en la figura se muestra un diagrama. Bueno, aquí está, presión-volumen. El ciclo es un ciclo diferente del ciclo de Carnot, el ciclo de Ericsson, compuesto de 2 isobaras, 2 isotermas, un gas ideal y atómico como fluido de trabajo, de tal manera que la relación entre sus presiones iniciales y finales es de esta manera. ¿Está bien? Ya, ahora, miren, en este tipo de problemas, en este problema no me dicen exactamente cómo se está dando la introducción del aire. ¿Bien? En el problema que resolvimos la clase pasada, nosotros dijimos que el aire, ojo, en ese problema solamente, perdón, el calor suministrado solamente se daba en el proceso isotérmico de expansión. Nosotros hicimos ese comentario y bajo esa consideración, porque era lo que planteaba el problema, ¿está bien? Encontramos que la eficiencia era igual a la eficiencia de Carnot. Ese tipo de ciclos es bastante especial porque eh, todos, la energía que se va transfiriendo, eh, digamos que podría entregar gas, ¿está bien? Porque nuestra materia de trabajo es gas, va a ser reutilizada por otra sustancia que también comparte un espacio con el gas dentro de un recipiente, que es, por ejemplo, el combustible. Entonces nosotros tenemos un cilindro, ¿está bien? En este cilindro hay un pistón móvil, ¿está bien? Acá hay un pistón que es móvil, por aquí hay unas entradas, hay unas válvulas de entrada para el aire, para el petróleo, ¿está bien? Aquí entra aire, bueno, entra combustible, por aquí debe haber otras válvulas de salida, ¿está bien? Sin embargo, este pistón se está moviendo, ¿está bien? De arriba hacia abajo. Está expandiendo el gas y está comprimiendo el gas. Ya. Ahora, idealmente nosotros suponemos que aquí solamente hay gas. O sea, gas sería una mezcla de aire y los resultados de la combustión, que van a ser, por ejemplo, puede haber vapor de agua, puede haber CO2, general aire. ¿Está bien? Ya, pero también hay combustible, ¿está bien? Hay combustible. Entonces, en este mismo espacio hay dos sustancias, aire y combustible. Entonces, en el proceso que nosotros indicamos la semana pasada, como normalmente estamos trabajando con el aire, lo que pasa es que este aire está intercambiando calor, no con el exterior. En el caso anterior, nosotros, a ver,
este aire de aquí, por ejemplo, en un proceso, en el ciclo de Carnot, que se da en una expansión isotérmica, luego en una expansión adiabática, por ejemplo, en ningún momento se habla de esta sustancia. No hay ninguna interrelación. Las interrelaciones solamente son, ¿sí? Por ejemplo, en un inicio, el combustible, bueno, esta quema, entrega una cantidad de calor, luego aquí se da un proceso de expansión y luego compresión, y en la compresión hay una salida de, de calor, ¿está bien? Acá hay una entrada de calor, pero solamente esta relación o esta interrelación se da al inicio, ¿está bien? Con esta mezcla de combustible, y al final, por ejemplo, en el ciclo de Carnot, este calor se libera, pero en procesos intermedios no hay ninguna interrelación entre el aire y el combustible. Solamente al inicio, ¿está bien? Pero en el ciclo que analizamos la vez pasada dijimos que no, hay una, hay una interrelación extra en procesos intermedios, de tal manera que cualquier otra expansión o compresión que ocurra, eso ya era un proceso interno. Así que el calor de entrada, nosotros dijimos que solamente se daba, en ese caso, en esa expansión isotérmica para el caso, o ese modelo idealizado del ciclo de Stirling. Si no nos decían nada, había que suponer, bueno, un caso más general. ¿Está bien? A ver, aquí no nos dicen absolutamente nada, no nos dan ninguna eh, reinterpretación, no nos dicen nada, nos muestran un ciclo. Entonces hay que ver aquí exactamente cómo es ese calor. Si es positivo, calor de entrada; si es negativo, un calor de salida. ¿Sí? Y aquí el problema no dice absolutamente nada. Quiero hacer esa aclaración. Me dicen la cantidad, debemos hallar la cantidad de Q1, calor Q1 en joules transferido al gas. Ya. Entonces, esa cantidad de calor, bueno, se da en la expansión, ¿sí? Porque ahí el calor es positivo. En la compresión, calor negativo. Ya. A ver, vamos a ver por aquí, por ejemplo. Tenemos, miren, voy a poner un QA. Vamos a ver si realmente es positivo. Vamos a poner por aquí un QB. Vamos a ver si es positivo. Vamos a poner por acá un QC. Vamos a ver si es negativo. Y lo mismo con un QD por acá. ¿Está bien? Entonces, todo el calor positivo es el calor que está entrando, estaría entrando a mi sistema. ¿Bien? Y quiero hacer la aclaración que este es en el ciclo de Carnot, o es el modelo del ciclo de Stirling idealizado. ¿Está bien? En algunos libros no hacen esas consideraciones y dan una eficiencia un poco distinta. Por ejemplo, en el Cierce-Mansky era un problema propuesto y daban esa consideración. El ciclo de Stirling, bajo estas condiciones, opera de esta forma y se llegaba a esa respuesta. Ya, a ver, entonces tenemos, miren, vamos a ver Q sub A, ¿está bien? Es un proceso eh, isobárico, es un proceso isobárico. Entonces, el calor va a ser igual a C sub P N delta de T, por ejemplo, ¿sí? Q sub A es C sub P N delta de T, entonces positivo, ¿está bien? Positivo. ¿Qué más? A ver, Q sub B. Q sub B sería igual un proceso, bueno, aquí isotérmico. Ya. A ver, aquí Q sub B es igual, va a ser trabajo más la variación de U, pero
la variación de U es 0, ¿está bien? Tenemos delta de U igual a 0, aquí en el proceso isotérmico. Y además tenemos, miren, que el trabajo es igual a la integral de la presión diferencial de volumen, desde un B sub 0 a un B sub F. B es igual a RTN, ¿está bien? Entonces, como este es un caso, un sistema cerrado, N es constante. ¿Y qué más tenemos? A ver, sería, por ejemplo, que la presión es igual a RTN entre B, y ya tenemos que P diferencial de B es igual a RTN diferencial de B entre B, y podemos calcular este calor es igual al trabajo como RTN, ya que es un proceso isotérmico, logaritmo natural de B final entre B inicial. ¿Está bien? Entonces, como es una expansión, también es positivo. ¿Está bien? Esto es positivo, esto es positivo. Ya. ¿Qué más? De la misma manera, porque tenemos una compresión, luego isobárica, entre dos focos térmicos. Muy bien. Y vamos a poner, miren, Q sub C y luego Q sub D. Q sub D. ¿Está bien? Isobárico aquí. Y aquí, bueno, isotérmico. También podemos agregar, por ejemplo, qué tipo de temperatura es la que se muestra. Dice expansión isotérmica. Esta debe ser un T sub C en un foco caliente. ¿Está bien? La expansión. Y por aquí, en un foco frío. Ya podemos ir agregando. De la misma manera, Q sub C va a ser igual a C sub P, N, delta de T. Vamos a ponerle delta de T2, delta de T1. Y Q sub D es igual a R, TC, logaritmo natural de, vamos a ponerle BF, comita, entre B sub 0, comita. Ahora vamos a relacionar quiénes son esos B sub F, B sub 0. Ya. ¿Está bien? Entonces, miren, del gráfico ya podemos ver, por ejemplo, que Q sub B y Q sub A son positivos, ¿está bien? Porque todo eso va a depender del logaritmo ahí, ¿está bien? Si el volumen final es mayor al volumen inicial, eso sale positivo. Y también vemos, en este caso, que Q sub C es negativo, ¿está bien? Porque depende de esa variación de temperatura. Las isotermas de mayor temperatura se encuentran más a la derecha. Y lo mismo aquí en este Q sub D. ¿Sí? En el Q sub D. Ya, entonces, ¿cómo calculamos, por ejemplo, la eficiencia? Ya deberíamos simplemente escribir 1 menos el calor de entrada, perdón, el calor de salida entre el calor de entrada, ¿no? Un valor absoluto. Esa es diferencia de esa división de calores. La cantidad de calor Q1 transferido será calor positivo, ¿está bien? El calor que C del gas, seguido por el gas, Q sub 2, vemos que es Q sub C y Q sub D. El trabajo total ya, por ejemplo, bueno, el trabajo total podemos sacarlo con las diferencias de calores, ¿está bien? Utilizando la segunda ley, pero para las máquinas térmicas, ¿está bien? Utilizando la ley de las máquinas, perdón, la primera ley para las máquinas térmicas, ¿está bien? Ahí podemos sacar el trabajo. Ya. A ver, entonces, vamos por aquí, vamos a quitar esto acá. Vamos a quitar esto de aquí. ¿Y qué tenemos por acá, por ejemplo? A ver, en la primera parte
Vamos a quitar esto. Va a ser C sub P, N, delta de T, que es TF menos, a ver, es TC menos, a ver, isotérmica, final menos inicial, sí, TC, y aquí, menos TF. A ver, estos volúmenes será B2, B1, ¿está bien? Por aquí. Vamos a escribirlo de esta manera. Esto va a ser igual a R, T, aquí es TC, TC. Aquí hay que hacer la corrección. Esto es TF. Esto es R, TC, N, logaritmo natural. Bueno, aquí va a ser volumen en 2, entre volumen en 1. Por aquí me queda igual a, va a ser C sub P, N, a ver, en C, Q sub C se da entre 2 y 3. Ya, Q sub C se da entre 2 y 3, entonces aquí la temperatura final va a ser TF menos TC, y por acá esto va a ser igual a R, TF, logaritmo natural de Q sub D, volumen en, claro, sería 4, dividido entre volumen en 3. ¿Sí? A ver. Y ya. Por ejemplo, vamos a responder entonces la parte A. Tenemos que el calor de entrada, este calor positivo va a ser simplemente QA más QB. A ver, vamos a ver si tenemos todas esas magnitudes. Nos dan las temperaturas. Aquí tenemos las temperaturas. ¿Está bien? ¿Qué más necesitamos? El número de moles. Nos dicen, nos muestra el ciclo termodinámico con un gas diatómico, un fluido de tal. Bueno, nosotros dijimos una mol, ¿verdad? Una mol. Hicimos esa corrección en clase. Ya, con un gas ideal diatómico. Ya. Si es que es diatómico, sabemos que C sub P es igual a 7 quintos. ¿Está bien? 7 quintos. Y ya, a ver. Ya, a ver, tenemos fluido de tal manera entre sus presiones iniciales y finales es 5 pf y 4 p sub 0. La temperatura mínima máxima del ciclo es de, si p sub 0, dice, de tal manera que la relación entre sus presiones finales e iniciales, ya, figuras en el ciclo termodinámico, ya, bueno, ya, está bien, como aquí se encuentran esas dos isóbaras y me dan una relación entre presiones, entonces ahí podemos ver quién es mayor y quién es menor. Entonces acá tenemos que, por ejemplo, PF es a 4, como P sub 0, por ejemplo, es a 5. Ya vemos quién es mayor. Podemos escribirle, por ejemplo, a ver, me dan cuánto es P sub 0, ¿sí? Podemos escribirle, por ejemplo, un K, o podemos escribirle
A ver, vamos a ponerle un A, vamos a ponerle. ¿Bien? Esto es como 5A, 4A y así sucesivamente. Ya, entonces, ahí vemos que P sub 0 es mayor. ¿Sí? Este es P sub 0. Ya, y este es P sub F. A ver, tenemos estas presiones. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Las temperaturas. A ver, aquí ya podemos calcular esto. Aquí no hay problema. Aquí necesitamos el cociente de volúmenes. Ya, el cociente de volúmenes. A ver, ¿cómo calculamos ese cociente de volúmenes? En el proceso 1,2. Proceso 1,2. Vamos a escribir aquí. Esto es 4 con 1. Esto es 1 con 2. Esto es 2 con 3. Y esto es 3 con 4. A ver, en 1,2 es un proceso isotérmico. Y tenemos que, además, a ver, sería P con B es igual a una constante. P sub 0, B sub 0 es igual a P final y B final. Entonces, tenemos, por ejemplo, que, a ver, sería, ya, estamos en 1 y 2. P en 1, volumen en 1 es igual a P en 2, B en 2. Así que me queda que B en 2 entre B en 1 es igual a, sería P1 entre P sub 2. ¿Está bien? Por ejemplo, tenemos ahí. Ya podemos calcular. A ver, Q sub C. Q sub C se puede calcular. Si se puede calcular, tenemos la diferencia de temperatura. ¿Está bien? Tenemos la diferencia de temperaturas. Y la misma idea por acá. ¿Está bien? Por aquí. ¿Qué tenemos? B2 y B1. Aquí ya B4 con B3. La misma idea. Sería B4 entre B3. Aquí está al revés. Va a ser P en 3 sobre P en 4. ¿Está bien? A ver, pero ¿quién es P en 1? P en 1 es P sub 0. ¿Está bien? Vamos a agregarle por aquí. Esto es P sub 0. Y P en 2, esto es P sub F. ¿Está bien? Y por aquí, ¿quién es P en 3? El gráfico. P en 3 también es P sub F. Y P en 4 es P sub 0. ¿Está bien? Ya tenemos esto. Tenemos la temperatura. Sí, tenemos todo. Ya podemos hacer ese cálculo entonces. ¿Está bien? Ya, ustedes ya pueden reemplazar los valores, tendrían que hacer el cálculo. Ya podemos hallar entonces esto, ¿está bien? Nos vamos a poner por acá, por ejemplo, alfa 1. Vamos a poner acá alfa 2, alfa 3 y alfa 4. Entonces, esto simplemente va a salir de alfa 1 y alfa 2. ¿Está bien? De ahí. A ver, la parte... Ya, a ver. La parte B. La parte B. Ya. Ya, la misma idea, porque me dicen el calor Q sub 2. Muy bien, esto es Q sub 1, Q sub 2, que entrega al exterior. Esto va a ser Q sub C más Q sub D. Esto podemos calcularlo de alfa 3, ¿está bien? Alfa 3 y alfa 4. Ya. A ver, ¿qué más? Y el trabajo total del ciclo. Y el trabajo total, bueno, si utilizamos la primera ley para la máquina térmica, tenemos
que el valor absoluto del calor de entrada es igual al valor absoluto del trabajo. Ya sabemos que este es el trabajo neto. Bueno, podemos escribirlo así. Más el valor absoluto del calor de salida. ¿Está bien? Entonces el trabajo simplemente es trabajo neto, diferencia de calores. Este trabajo es igual a, sería Q1 menos Q2, de esta manera. Ya entonces ahí tenemos las magnitudes, hay que tomar los valores absolutos y restarlos. Luego, la eficiencia de la máquina térmica. La parte de la eficiencia de la máquina térmica. Sería, la eficiencia está definida como la cantidad de trabajo por unidad de calor de entrada, de esta manera. Bueno, y si utilizamos la primera ley de la termodinámica para las máquinas térmicas, entonces esto me queda 1 menos Q2 entre Q1. ¿Está bien? Podrían, como ya tienen todos los datos, simplemente hacer esta comparación. ¿Sí? Tienen todos los datos, tienen que n vale 1 y todo lo demás es reemplazar. ¿Está bien? Todo lo demás es reemplazar. Ya miren, vamos a darle una revisión a lo que es a lo del Sócrates. ¿Está bien? Les voy a compartir. También les voy a pasar, bueno, en la noche seguramente, esta resolución para que ustedes puedan terminarla. Y ahí les comparto. Ya, a ver. Vamos un poco para atrás. No, aquí no. Ahí les estoy compartiendo, chicos. ¿Está bien? ¿Se pueden ver la pantalla? Sí, profesor. Ya, a ver, Sí, vamos a profe. ver. Aquí estamos en pruebas. A ver, vamos a ver aquí. Termodinámica. Ya miren. A ver, nos decía la pregunta número 1. Cuando un sistema termodinámico puede cambiar o intercambiar energía, pero no materia, con el exterior. Energía, pero no materia. Sí, era un sistema cerrado, ¿está bien? Bueno, aquí están marcadas las respuestas. No hay ningún problema, o sea, para que ustedes ya puedan ver directamente. Sí, yo creo que no hay ninguna duda en esa parte. Si es que hay alguna duda o tienen que hacer algún comentario, por favor háganlo. Estamos dando una revisada bastante. Pero vamos a continuar con las segundas alternativas, a ver qué es lo que dice. Un sistema que solamente puede realizar trabajo sobre su entorno, un sistema abierto, en un caso de un sistema abierto, eh, se intercambia tanto calor o, bueno, energía y partículas. ¿Está bien? Además se puede realizar trabajo. Un sistema aislado. Bueno, un sistema aislado es aquel que no puede compartir energía, está bien con el exterior, tampoco partículas, tampoco puede realizar trabajo. Un sistema aislado adiabáticamente. Un sistema adiabático. Entonces, en un sistema adiabático simplemente no hay intercambio de energía.
Me dice cuál de las siguientes magnitudes no es una función de estado. Una función de estado es aquella, bueno, que se puede expresar como una combinación o una función de las variables de estado. Es una propiedad del sistema en equilibrio, ¿no? No nos olvidemos sistemas en equilibrio. Entonces la temperatura es una función de estado, podríamos decir, es una variable de estado, ¿no? Pero una función de estado también podríamos decir que es una función de estado, ¿no? T sería igual a T, también es una combinación de sus otras, de las variables termodinámicas, ¿no? T igual a T. Pero no es lo más conveniente, ¿no? Entonces no es la primera alternativa que podríamos marcar. La presión, ¿no? También son, en este caso son variables termodinámicas que podríamos decir que también son funciones de estado. La energía interna, la entropía es sí, y la energía interna sí son funciones de estado. Ahora, si nosotros podemos escribir, por ejemplo, o definir la energía interna como una combinación de las otras variables de estado, en un sistema cerrado solamente estamos trabajando con la presión, temperatura y volumen para una sustancia homogénea, o sea, bastaría 3 variables independientes para poder definir nuestro sistema. Entonces, en teoría no sería necesario solamente trabajar con el volumen, la temperatura y la presión. Podríamos trabajar con la energía interna, por ejemplo, sustituyendo la temperatura, la presión y el volumen. O podríamos trabajar con la entropía, podríamos trabajar con la temperatura y podríamos trabajar con de repente, el volumen. ¿Está bien? Se podría trabajar de esa forma porque tendríamos 3 variables independientes y con ellas poder construir, o sea, poder llegar a obtener las otras magnitudes macroscópicas. Pero en este caso, el trabajo depende del trayecto, del proceso en el cual mi sistema ha pasado de un inicio, un estado inicial 1 a un estado inicial. No es una función de estado, no es una propiedad de mi sistema en equilibrio, es una característica del proceso o una consecuencia de ese proceso. Me dice una placa de cobre de forma circular tiene un radio de tanto, a qué temperatura su superficie disminuirá en 1%. Ya este es un problema de cálculo, aquí no hay mucho que discutir. Si no le salió eso, bueno, seguramente operaron mal. Es un problema directo también. A ver, aquí podemos de repente discutir el signo. Dice una placa de cobre de forma circular tiene esto, ¿a qué temperatura su superficie disminuirá? Claro, bueno, ahí tiene sentido que sea negativo. Entonces tenían, por ejemplo, bueno, tenían 4 alternativas, ¿no? Tampoco no ayuda mucho. A ver, pregunta número 4. Dice, 2 moles de gas ideal se exponen o se expanden cuasi estática y adiabáticamente. O sea, un proceso ideal, adiabático. Adiabáticamente desde una presión, 2 moles de gas ideal. Entonces suponemos que el sistema está formado solamente por gas ideal, no como en expansión libre, venía un poco de truco, ¿no? Tenemos en expansión libre, a ver si ves, era un sistema ideal entre comillas, ¿no? Porque en la expansión libre era un recipiente rígido adiabático, ¿está bien? Pero no era un proceso adiabático para un gas ideal, como normalmente lo conocemos, porque en un proceso cuasi estático para un gas ideal, suponemos que la presión es debida a la interacción de las moléculas con su entorno, con las paredes. Pero aquí, aunque el sistema era lo que está en verde, había una membrana aquí, ¿está bien? Así que el gas ideal, realmente el sistema del gas ideal es todo lo que encierra el gas ideal, no es todo lo que está en verde. O sea, mi sistema puede ser más grande, ¿está bien? Pero hay que reconocer quién es el gas ideal, quién es el sistema del gas ideal. Ese sistema puede estar contenido en otro sistema, ¿está bien? Entonces el proceso adiabático, en general, del sistema que estoy analizando puede ser, valga la redundancia, puede ser adiabático el proceso, a ver, puede ser un proceso isotérmico, pero hay que tener cuidado con lo que realmente está sucediendo sobre ese gas ideal, ¿está bien? Ahora, esto sería, por ejemplo, en expansión libre, ¿no? Libre, y aquí había una membrana que se podía romper.
Ya, pero este no es el caso. ¿Está bien? Este no es el caso. Vamos a quitarlo. Ahora me dicen si tenemos un proceso ideal adiabático para un gas ideal, no tenemos problemas, el gas está conteniendo todo el volumen. Me dan el coeficiente adiabático. ¿Cuál es el valor de la temperatura del gas? Bueno, presión por volumen igual al coeficiente adiabático igual a una constante. Utilizar PV igual a RTN y de ahí nada más. ¿Está bien? PV igual a RTN, despejar, B, y ya podemos tener una relación entre las presiones y los volúmenes. A ver, me dan la presión inicial. Si me dan, es una presión de 5 atmósferas. Tenemos un volumen inicial. Tenemos un volumen final. O sea, podemos hallar la presión final. ¿Está bien? Sí se puede hallar la presión final. Claro, y me dan el número de moles. 2 moles. Claro, podemos hallar la presión final y ya luego aplicamos PBR pavo igual a ratón para hallar la temperatura final. ¿Está bien? De ahí se puede calcular. A ver. En el problema número 5, me decían dos máquinas térmicas están instaladas en serie entre dos focos térmicos a 1200 Kelvin y 300, Kelvin. Si la primera recibe calor a razón de 600 kilowatts produciendo 400 kilowatts de potencia, ¿qué potencia produce la segunda? Dos máquinas térmicas están instaladas en serie. O sea, tenemos una máquina térmica por aquí. ¿Está bien? Realiza trabajo. Emite una... realiza trabajo, emite una cierta cantidad de calor, pero ese calor me dicen que va a ser reutilizado. Entonces aquí va a haber una segunda máquina térmica también que realiza trabajo. Y al fin, este es el calor ya, final. ¿Está bien? Aquí vamos a agregar también. Y ya de esta manera. Ya bueno, aquí voy a poner algo así. Me dice que esto es 1200, por ejemplo, y aquí abajo son 300 Kelvin. Si la primera recibe calor a razón 600 kilowatts por segundo, entonces no me está diciendo si esa cantidad que recibe energía es constante, entonces yo puedo suponer que es constante. Así que si tomamos para un segundo, es numéricamente igual a la cantidad de calor en joules. ¿Está bien? En un segundo, entonces estos son 600, por ejemplo, kilojoules. ¿Está bien? En un segundo, por ejemplo. Ya, y a ver, me dice, si la primera recibe calor a razón de 600 kilojoules produciendo 400, y ese es el trabajo. Me dice que son 400, en este caso sería 400 kilojoules. ¿Está bien? Entonces, simplemente la conservación de energía de la primera ley, si esos son 400, aquí se deben entregar 200. ¿Está bien? 200 kilojoules. ¿Qué más? ¿Qué potencia produce la segunda? ¿Qué potencia? O sea, aquí, ese trabajo, pero numéricamente igual, ¿está bien? Ese trabajo dividido entre el tiempo. Entonces, para un segundo, numéricamente igual, sería la magnitud en joules que en watts. A ver, simplemente, tendríamos que encontrar, por ejemplo, este calor aquí. Vamos a ponerle un Q, comita sub F. ¿Está bien? Necesitaríamos hallar esto. Y también necesitamos este calor acá. Voy a poner un Q, coma. ¿Cómo podemos hallar este Q aquí? ¿Está bien? A ver.
ya tenemos. Bueno, este Q sí lo tenemos. Sí lo tenemos. Ya. Bueno, el que falta es la temperatura. Nos falta la temperatura. Sí, pues, sino que esto. También nos falta esta temperatura que voy a poner a T de esta manera. Ya, a ver, esa temperatura la podemos sacar con la relación de calores. ¿Está bien? Yo voy a escribir así. TC es la temperatura del foco caliente entre T. Bueno, esta sería la temperatura del foco frío, está bien, pero para la primera máquina va a ser igual a 600 kilo, vamos a hacer 600 kilojoules entre, por aquí abajo es 200 kilojoules, y por esta parte, esta temperatura es 1200 Kelvin. Bueno, voy a ponerle 1200 nada más porque este K se va a confundir. Ya, y abajo me queda T sub C con 1000. Y ahí puedo hallar esa temperatura. ¿Está bien? Hallo esa temperatura. ¿Está bien? Y como ya tengo, entonces si ya tengo esa temperatura, puedo hacer lo mismo, ¿está bien? En esta segunda máquina. Y puedo calcular, por ejemplo, este calor Q sub F. Ya podría calcular, y por la primera ley de la termodinámica, para el ciclo, para las máquinas térmicas, ya podría calcular el trabajo neto. ¿Está bien? Podría calcular ese trabajo neto. Y que me va a salir 50 kilowatts. Bueno, la potencia entregada. Me dice, a ver, luego, ¿qué afirmación sobre el calor es verdadera? Es la energía que se transfiere entre dos sistemas a diferentes temperaturas. Ya, está bien, pero no es necesario que estén a diferentes temperaturas, ¿no? Pero sí puede pasar. Recuerden que ya nosotros estamos ampliando un poquito más la definición de calor. El calor es la energía entregada, ya sea por diferencia de temperatura o por trabajo. ¿Sí? Porque en la primera ley aparece el calor como trabajo más variación de energía interna. Y esa variación de energía interna, para el caso de un gas ideal, es debido a la variación de temperatura. Bueno, entonces la alternativa C sí sería una definición, pero bajo ciertas condiciones. Además, a ver, si vemos las otras opciones, por ejemplo, la B es una función de estado, no es una función de estado, porque es una propiedad, una característica del cambio de estado, podríamos decir, ¿sabes? O una consecuencia del cambio de estado, o una necesidad para que se produzca el cambio de estado, pero está presente en el cambio de estado, en todo caso. ¿Es el promedio de la energía cinética de los átomos? No. El promedio de la energía cinética sería la energía interna, pero para un gas ideal. ¿Es la energía necesaria para calentar 1 gramo de agua? No, ese sería el calor específico. Es una constante que no es una constante, no, eso es variable. Depende de la trayectoria. En diferentes trayectorias para dos mismos estados, inicial y final, ¿está bien? O sea, el estado inicial, bueno, se mantiene constante. Y el estado final también. Hacemos diversos procesos. El calor siempre va a ser distinto. Tenemos un estado 1, vamos a un estado 2. Si vamos por un camino, bueno, el sistema absorberá o cederá calor, y si vamos por otro, habrá otra cantidad de calor, que puede ser positivo o negativo. Acá más o menos. Ya. Entonces la única posibilidad es la C. A ver, la parte 7. ¿Todos los procesos adiabáticos son reversibles? No, porque no nos están hablando de un gas ideal. Ya en la expansión libre de un gas, la variación de entropía es mayor a 0. Si la variación de entropía de un sistema, bueno, del universo, es mayor a 0, eso significa que el proceso
es real, o sea, sí puede ocurrir en la realidad bajo esas condiciones presentadas, pero no es reversible, o sea, no es un proceso espontáneo, ¿no? O sea, no va a cambiar la dirección en el sentido contrario, no se puede dar, no se puede dar. Es como si ponemos dos objetos a diferentes temperaturas, por ejemplo, una masa de hielo con una masa de agua, entonces sabemos que dependiendo de la temperatura de esta masa de agua, tal vez la masa de hielo se pueda pasar de estado completamente a agua, ¿está bien? En todo caso, va a haber una variación de temperatura por parte del hielo en cierto sentido, y el calor estaría fluyendo del agua que se encuentra a mayor temperatura al hielo, pero en sentido contrario no ocurre, o sea que el hielo pueda entregarle calor enfriándose más todavía. Eso no puede ocurrir. Ese proceso es un proceso real y la variación de entropía es mayor a cero. Se da solamente en una dirección. Si planteamos el sentido contrario, vamos a ver que la variación de entropía no va a salir negativo. Todos los procesos cuasiestáticos son irreversibles. No, los procesos cuasiestáticos son procesos reversibles. Pasan, siempre el sistema se encuentra en equilibrio. Pasan de un equilibrio a otro equilibrio. Todos los procesos cuasiestáticos son adiabáticos. No. Todos los procesos que hemos estudiado son cuasiestáticos y no necesariamente son adiabáticos. O sea, el proceso isotérmico es cuasiestático, el proceso a volumen constante es cuasiestático. Cuasiestático significa que los cambios son muy lentos, nada más. Pero puede cambiar la presión, temperatura, volumen. Determine la energía necesaria en joules para convertir. A ver, si me están preguntando. Me falta ver el calor específico del agua. En la parte 8. Determine la energía necesaria en joules para convertir 2 gramos de hielo de menos 18 grados centígrados. El calor específico del hielo y el calor específico del agua. Ya chicos, pero ustedes tienen internet, ¿no? Pueden buscarlo, ¿no? Ya. Un gas ideal realiza un ciclo de Carnot. Ya. A ver. Pero ven mis oídos. A ver, chicos, ¿por qué dice que ven sus oídos? ¿No le estoy compartiendo pantalla? A ver. Chicos, están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, profesor. Ah, ya, porque Sí, ahí me profe. dice. Ya. Bueno, simplemente operar, chicos. A ver, ¿por qué dice que un gas ideal realiza un ciclo de Carnot? La expansión isotérmica ocurre y la compresión isotérmica tiene lugar si el gas absorbe ya el calor durante la expansión isotérmica, entonces el trabajo neto en joules realizado por el gas en cada ciclo es, ya bueno, cociente entre temperaturas igual a cociente entre calores, entre módulos de calor. Ya ahí sale. Y luego el problema número 10 dice un sistema de gas ideal al pasar del estado 1 hasta el estado inicial, el estado final realiza un trabajo de 350 joules y absorbe una cantidad de calor, absorbe 500 joules, la variación de la energía interna del sistema es de un sistema de gas ideal. Realiza un trabajo, ya me da el trabajo y absorbe. Ya. La variación de energía interna es ya simplemente la diferencia, ¿no? Calor igual a trabajo más variación de energía interna. Sería calor menos trabajo.
A ver, dice, profe, quiere decir. Ah, ya, ya. ¿Qué hago al lado? Ay. Ya, chicos, miren. eh, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aunque no es necesario volver a resolver este examen, no está tan complicado. De repente, si han fallado, de repente por cuestiones de rapidez, ¿no? Ya les dejo ese trabajo, por ejemplo, para más tiempo lo van a hacer todo, no tiene mucho sentido. Ya. ¿Ya cuánto tiempo les ha dado el profesor? Por ejemplo, yo en la sección que estuve, también les di 30 minutos. 25. Yo les di como 30, poquito más, 32, por ahí. 25, pero ya hemos acordado que va a ser media hora, 30 minutos. No, dio 30, profe. Yo 30, yo creo que 30 minutos está. Profe, 30 minutos. ¿Y cómo le va su conectividad? Porque habían chicos que se quejaban de que la conectividad era, bueno, muy lenta y puede ocurrir, ¿no? Pero uno que otro caso, ¿no? No se puede hacer mucho. En todo caso, pídanle al profesor, nada más. Se me apagó a mi PC. Que tienen que tenerla ahí, chicos, no sé, tienen que tener ya ahí tener en cuenta su cargador, qué sé yo, pagar el recibo el día anterior, no sé, o una semana antes, qué sé yo. ¿No? El internet, páguenlo también chicos. Donde le cortan justo ese día. Aunque no lo pueden cortar, escuchaba. Simplemente le reducen la velocidad. Yo tenía problemas de ese tipo. Te reducen la velocidad y entonces, igual te van a lograr el medio del examen. Ya chicos, entonces vamos a quedar así. Miren, si ustedes quieren subir notas, ya bueno, en mi caso sería para el parcial. Entonces resuelvan estas dos preguntas. Y el segundo examen, que seguramente es la próxima semana, también van a ser dos preguntas, van a resolverlas nuevamente. ¿Está bien? Y todo eso lo va a recibir el delegado. Entonces, todo ordenado, por favor. Yo le voy a dar un plazo. También no le llenen de archivos al delegado, si no, no me lo va a entregar. Profe, ¿y lo del Sócrates también? No, el Sócrates ya no. Yo Está creo que no bien. es necesario. Solamente este examen, estas dos preguntas, termínenlas. Las dos preguntas que van a venir en el siguiente examen, también las van a volver a hacer. Y de repente puedo dejar una pregunta o dos preguntas más, pero posible una o dos, a lo mucho. Y todo eso está bien para el parcial. Yo les voy a dar una fecha, pero vayan avanzando estos dos problemas, bien terminando y déjenlo ahí bien ordenado, bien explicado. Profe, el parcial es semana 9, ¿no? Parcial semana 9. Nos pusieron. Sí, en el cronograma dice del 10 al 15 de agosto. 10 al 15 de agosto. Aquí me dieron. Semana no. Estamos en la semana 6. 6, semana 9. Ya, seguramente. Entonces, ya ahorita no Profe, tengo. profe, entonces van a ser las 2 de la primera PC más las 2 de la segunda PC, ¿no? Y posiblemente les puedo dar una pregunta o dos más adicionales. De Está repente bien, el seminario, les digo, resuelvan esas dos del seminario. está bien, profe. Cosa que van repasando, ¿no? O sea, yo creo que es positivo siempre resolver todos los exámenes porque en el parcial viene algo parecido. Siempre positivo, o sea, por más que no resuelvas un examen, si tú te has ido sin hacer nada, yo te aconsejo, igual, yo creo que es un buen consejo, siempre he visto que a todos los que han aplicado eso les ha funcionado. Si no haces nada en tu examen, al menos, qué sé yo, cuando termina, no sé, pide las resoluciones a tus compañeros, al profesor, qué sé yo, pero busca la resolución. Resuelve todos los exámenes igual, porque el parcial siempre va a venir algo parecido. Y además, si te vas ya aunque sea el susto, igual va a venir algo parecido. Ya, y si no, en el peor de los casos, bueno, para el próximo sí. No, no. Pero siempre tienen que resolver los exámenes. O sea, nunca se pueden ir, o sea, nunca pueden esperar o ir, o esperar
un segundo examen o el parcial al final sin haber resuelto todos los exámenes. Tienen que haber resuelto todo, aunque sea en su casa, pero tienen que haber resuelto todo. Ya, muy bien, chicos, entonces estamos terminando. ¿Está bien? Estamos terminando y ya les voy a estar seguramente enviando aquí la resolución que he dejado. Bueno, faltaban algunas cositas, más que nada reemplazar datos. ¿Está bien? Reemplazar datos. Y ustedes pueden aportar más haciendo algunos comentarios, sería bastante mejor. ¿Está bien? O para que lo pueda entender de repente alguien que no tiene muy claro estos conceptos. Si pueden agregar notas, comentarios, sería muchísimo mejor. Ya, muchas gracias, chicos. Entonces nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, profe. Hasta luego, chicos. Profesor. Seguramente les voy a pasar algunas notas como para que puedan ir revisando también. Ya, muy bien, chicos. Entonces nos vemos la próxima semana. Ya no les quito más de su tiempo. Chao, profe. Hasta luego con todos. La PC2. Ya, es lo que vamos a hacer. La siguiente semana. No, también va a venir un poco de esto. Un poco de esto. Es, a ver. Eficiencia isentrópica, por ejemplo, diagramas de entropía y temperatura. Por ejemplo, escribir otros ciclos en ese diagrama. Claro, y también lo que vamos a hacer la próxima semana. Pero voy a tratar de darles una... No va a ser tan complicado, bastante corto realmente. Profe, Sí, ¿cuándo es la profe, segunda PC? Creo que es la siguiente semana, voy a verlo. También voy a verlo y les voy a escribir. profe, ¿y eso de calidad de agua? Ya, la calidad de agua. Ya, es bastante corto, no sé si lo van a hacer en el parcial. En todo caso, lo podemos ver la próxima semana. Es bastante corto. Está Y bien, vamos a profe. verlo junto con sistemas abiertos, está bien. Porque más que nada va por esa rama. Normalmente no se trabajaba calidad de agua, porque siempre trabajábamos con sistemas cerrados, trabajamos con este tipo de gases. En esos tipos de sistemas abiertos normalmente se trabaja con volúmenes específicos, o sea, no con el volumen total, sino con el volumen dividido entre la masa, y se analiza todo con respecto a ello, o el volumen dividido entre el número de moles, porque en general en los sistemas el número de moles puede variar, ¿no? Entonces, para yo trabajar con 3 magnitudes, nada más divido el volumen entre el número de moles, y esa sería una nueva magnitud, por ejemplo. Yo trabajo ya entonces con el volumen específico, con la presión y con la temperatura. Y ese volumen específico, eso ya está estudiado. Hay tablas que me relacionan volúmenes específicos para determinadas presiones y temperaturas de ciertos gases. Bien, entonces ahí se usa un manejo de tablas termodinámicas. Pero como nosotros no trabajamos, nuestros sistemas son cerrados, por ejemplo, no es necesario definir volúmenes específicos porque el número de moles es constante, entonces el volumen, o sea, vamos a seguir trabajando con 3 variables, que va a ser el volumen, temperatura y presión. El número de moles es constante. Ya, lo vamos a ver la próxima semana, chicos. En todo caso, les voy a agregar algunas notas que ustedes pueden ir revisando. También lo voy a agregar en transcurso de esta semana. Seguramente hoy o mañana. Ya. Profesor, Muchas gracias, disculpe. chicos. Sí. Profesor, la puntuación de las preguntas del Sócrates, o sea, De nuestra nota. un punto cada uno. No, pero ¿cómo podemos verlo nosotros? Ya, es que es difícil. Mira, yo tengo un Excel, a mí me dan un Excel con los puntajes. Me dicen 100 puntos, 80 puntos, entonces ya ese 80 es 8, por ejemplo, ¿no? 70. Yo tengo una lista de todos. No les podría estar, bueno, para mi sección, ¿no? La sección que soy jefe de práctica, no les podría estar dando uno por más que nada, porque es un poco complicado para mí mismo, ¿no? Seguramente que para su profesor igual. Profe, El y lo más profesor seguro es podría que, mandarle todo el Excel, ¿no? Para que ustedes lo vean, pero no sé si ustedes querrán, ¿no? Le podrían pedir todo el Excel, ¿no? Y el profe, bueno, y ustedes verían todas las notas, ¿no?
Profe, y lo más seguro es que el parcial sea de con la misma metodología, ¿no? Sí, es bastante probable. Sí. Ya, pues, sí. Aprobado. Ya, chicos, por eso, tengan sus materiales al alcance, por favor. Todos sus materiales al alcance, traten de solucionar sus problemas de conectividad. Es que es la única forma en la que se puede dar esto. En otras universidades lo que hacen es, por ejemplo, darles un día, eso es lo que primero se hacía, darles un día de examen, pero darles un día para resolver un examen es ya prácticamente que uno nada más lo resuelva, y todos los demás copien, ¿no? Es un poquito difícil evaluar en esta situación. Entonces, por eso se están tomando estas medidas, ¿no? De darles un tiempo, y aún así, ¿no? Aún así seguimos teniendo algunas complicaciones. Pero bueno, vamos a seguir tratando de mejorar eso. ¿3 horas para 2 preguntas? No creo, chicos, no creo. Profe, disculpe, no había escuchado al inicio cómo iba a ser el sistema para que nos dé puntos en el parcial. Solamente resolvemos las 2 preguntas de la práctica y ya no el Sí, Sócrates. ¿O esta cómo? práctica, no, de Sócrates no. Ah, ya. Sócrates no. Estas 2 preguntas y después de la segunda práctica calificada también. Y yo les voy a dejar 2 preguntas del seminario. De los seminarios, les voy a dar 2 preguntas, les voy a decir que lo resuelvan y nada más. Esas 6 preguntas o 5 que puedan ser, pero sí, fijo, las 4 preguntas de las 2 de la primera y 2 de la segunda. ¿Está bien? Esas se las van a entregar al delegado, y el delegado me tiene que entregar no solamente un archivo comprimido con sus exámenes, sino puede haber una hoja aparte, también un documento aparte, puede ser un Excel, lo que sea, con la relación de los alumnos que han presentado, de tal manera que ustedes puedan ver si su nombre está incluido, para que luego no haya quejas, porque alguien puede decir, no, profe, yo sí le he presentado, yo no he recibido nada. Y por eso yo lo voy a estar coordinando con el delegado. En todo caso, ustedes tengan claro que cómo deben presentar. Ya, muchas gracias, chicos. Entonces, nos estamos comunicando. Me pueden escribir al correo si hay alguna consulta. Yo voy a tratar de responderles ahí lo más rápido. Algunas veces se me pasa un poco. Bueno, hay otros cursos, hay otras notificaciones. Una vez se me cruzan también los mensajes. Ya, muchas gracias, chicos. Entonces, estamos terminando. Aquí también estoy. A ver, estoy cerrando esto. Ya, chicos, entonces nos vemos la próxima clase. Revisen en el Moodle. También esta semana voy a colgar esto y algunos adelantos de la próxima clase. Ya revísenlo hoy día o mañana. ¿Está bien? Muchas gracias. Ahora sí, nos podemos retirar. Gracias.